Mientras las democracias europeas, tratando de evitar una nueva confrontación, se plegaban con peligrosas concesiones a las pretensiones agresivas y expansionistas de Adolf Hitler, un cómico de escaso 1,65 m de altura se atrevió a escribir y dirigir una película que parodiaba e incluso ridiculizaba al nazismo. Nos referimos a Charles Chaplin y a su película El Gran Dictador. Hoy les presentamos la cápsula titulada El cómico que se atrevió a parodiar a Hitler. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Charles Spencer Chaplin fue actor, humorista, compositor, productor, guionista y director británico que, según una carta descubierta en 2011, había nacido en el año 1889 en un carromato de un campamento gitano cerca de Birmingham. Sus padres eran artistas itinerantes de music hall y él mismo comenzó a actuar a tempranísima edad. Pero la inestabilidad mental de su madre y el alcoholismo de su padre nunca posibilitaron el ambiente sosegado y hogareño que hubiera deseado, viéndose en muchas ocasiones obligado a deambular por las calles en búsqueda de alimento. La muerte del padre por cirrosis cuando el joven Chaplin contaba con 12 años y los problemas mentales de su madre provocaron que, tras una breve temporada en un orfanato, se abriera camino solo en el mundo de la actuación, aceptando los trabajos que iban apareciendo e incorporándose a los itinerarios que los gerentes fueran marcando de ciudad en ciudad, de teatro en teatro o de circo en circo. En 1907 se unió a la compañía de mimos de Fred Camo, donde aprendió y desarrolló el arte de la pantomima. Recorrió varios países europeos hasta embarcarse hacia América. Su primera gira, que fue por Estados Unidos, se prolongó entre 1910 y 1912. En esa misma troupe tenía como compañero de habitación a Arthur Stanley Jefferson, Stan Laurel, quien luego formaría pareja artística con Oliver Hardy, el gordo y el flaco. Los dueños de los estudios Kingston lo vieron actuar haciendo de borracho en un teatro de New York y enseguida lo reclutaron convirtiéndolo en una estrella del cine mudo. Cuenta Chaplin en sus memorias que, filmando la película Carreras Sofocantes, él mismo no sabía muy bien qué maquillaje y qué atuendo utilizar para su papel, y rebuscando eligió el contraste de una chaqueta muy justa, unos pantalones bombachos definitivamente grandes, un bombín pequeño y unos zapatos enormes. Ya solo añadió un bastón fino de caña y un bigote corto para aparentar más edad al personaje. Asegura que cuando llegó al set de grabación había nacido Charlotte, el vagamundo con modales refinados, repleto de poesía, humor e inocencia que lo haría famoso. Como curiosidad mencionaremos que en 1915 se organizó un concurso de imitadores de Charlotte. Charles Chaplin decidió participar de incógnito. Bueno, pues ni los jueces ni la audiencia lo reconocieron y tuvo que conformarse con un tercer lugar. En cualquier caso, esa imagen quedaba ya impresa para siempre en el cine mudo con un sinfín de sketches que causaron furor a ambos lados del océano. Pero no fue el único. En esa época, Harold Lloyd, Buster Keaton o Stanley y Hardy, lo que eran el gordo y el flaco, compitieron dignamente con él en el fascinante y novedoso entretenimiento llamado cine, que muy pronto se convertiría en un auténtico fenómeno de masas. Aconteció que en 1931, para el estreno de Luces de la Ciudad, asistieron muchas personalidades. El famoso científico Albert Einstein quiso saludar a Chaplin en el acto y cuentan que entre ellos surgió una corta pero inteligente conversación que iniciaba el físico diciendo: "Lo que más admiro de su arte es su universalidad. No dice una palabra y sin embargo todo el mundo lo entiende". Chaplin le respondió: "Cierto, pero su gloria es aún mayor. El mundo entero lo admira cuando nadie entiende una palabra de lo que dice". Llegaría el sonoro a la pantalla grande y Chaplin se resistía tanto a dejar el cine mudo como a dejar el personaje de Charlotte. En la película Luces de Ciudad aún se ve al personaje y mantiene el criterio de cine mudo a excepción de un momento en que se le ve cantando. Su primera película totalmente sonora fue El Gran Dictador. Tras estrenos exitosos como Tiempos Modernos,
donde en esa película además ya ponía de manifiesto su vocación social y humanista, denunciando expresamente la sobreexplotación del hombre y la invención de las máquinas para aumentar el beneficio de las grandes corporaciones. En cuanto al Gran Dictador, la empezó a fraguar hacia 1937 ante el imparable ascenso de los fascismos en Europa, personalizados fundamentalmente por Franco en España, Mussolini en Italia y sobre todo Hitler en Alemania. Recordemos que la estrepitosa derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial imponía por el Tratado de Versalles obligaciones como la prohibición de armarse sin el consentimiento de las potencias vencedoras, es decir, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos fundamentalmente. Pero la Sociedad de Naciones, entidad creada para evitar otra gran guerra, se vio impotente para frenar la adquisición, fabricación y acumulación de armas de guerra por parte de Alemania. Pero Hitler, a medida que adquiría poder, iba moviendo ficha tras ficha, tensando las relaciones internacionales. Así, apoyaba militarmente el alzamiento de Franco en España, anexionaba Austria como parte de la Gran Alemania, reclamaba para sí la región de los Sudetes en la antigua Checoslovaquia y, no conforme, invadía luego todo el territorio, sin que las naciones democráticas se atrevieran a objetar nada, pues para evitar males mayores. Para ese momento, Chaplin rodaba El Gran Dictador, asumiendo él mismo el papel de Hinkel como explícita parodia de Hitler y al tiempo el de un inocente barbero judío. También aparecen caricaturados Joseph Goebbels, Hermann Göring y Benito Mussolini. La intención del cineasta era evidenciar, denunciar y ridiculizar la férrea dictadura nazi y su ambición desmedida frente a los sueños de paz y prosperidad de la gente sencilla. La película termina con un emotivo discurso en contra de los totalitarismos, en favor de la democracia y de la libertad. El odio de los hombres pasará, y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Sin embargo, tan valiente y comprometida empresa se vio criticada por las grandes corporaciones norteamericanas, ya que aún faltaba un año para que los Estados Unidos recibieran el ataque de sorpresa en Pearl Harbor y por lo tanto aún no habían entrado en guerra, limitándose entonces a tener una frenética actividad comercial vendiendo todo tipo de productos, incluidas armas, a todas las partes beligerantes. Aunque al parecer el presidente Franklin Delano Roosevelt le gustó la iniciativa y le animó a concluirla. La película se estrenó en 1940, cuando ya Hitler había invadido Polonia y finalmente los aliados le declaraban la guerra. Chaplin reconocería en 1964 que en esa producción se limitó a denunciar el fascismo, las persecuciones y la industria bélica, pero que si solo hubiera imaginado lo que llegaría a ser el Holocausto, no habría podido hacer la película. En España, por cierto, estuvo prohibida su estreno hasta el año después de la muerte de Franco. Durante la contienda, Chaplin no apoyó financieramente la guerra, aunque reconoció públicamente la pesada carga que el ejército soviético llevaba en el frente del este contra Alemania. También socializó con comunistas reconocidos como el dramaturgo alemán Bertolt Brecht o el pintor español Pablo Picasso, conjugación que provocó que varias cejas se arquearan en medios políticos ultraconservadores norteamericanos hasta que comenzó a ser objeto de persecución mediática. Primero con acusaciones como las que hiciera Larcher, que decía que era peligrosamente progresista y amoral, quizá por sus divorcios y por sus matrimonios, hasta que al final fue imputado por el Comité de Actividades Antiamericanas, provocando que el entonces presidente Hoover aportar archivos secretos al FBI para su investigación. Desde 1947 formó parte de una lista negra que elaborara el senador McCarthy. Chaplin negó tener ideología comunista, simplemente afirmó ser un traficante de la paz. También se negó a comparecer ante la Comisión de Actividades Antiamericanas, pero ya andaban tras él como una jauría. Por ese tiempo, un centenar de periodistas lo increparon e insultaron en una rueda de prensa. En 1952, Chaplin se dirigía con parte de su familia al Reino Unido para presentar la película Candilejas, que por cierto fue ganadora de un Oscar al mejor tema musical, precisamente compuesto por él mismo. Aprovechó la ocasión el presidente Hoover para derogar su permiso de residencia y como consecuencia terminó comprando una mansión en Cossier-sur-Bebey, Suiza,
donde fijó su domicilio al no poder retornar a los Estados Unidos. Pero pasó el tiempo y llegaron los reconocimientos. En 1972, la Academia le otorgó un Oscar honorífico por toda su carrera cinematográfica, con una ovación del público en pie que duró 12 minutos, la más grande de la historia de Hollywood. Y en 1975, la reina Isabel II de Inglaterra lo nombró Sir, otorgándole la Orden del Imperio Británico. Ya quebrantada la salud, se recluyó en su mansión suiza, de la que apenas salía para pasear en silla de ruedas hasta el lago, asistido por su cuarta esposa, Oona O'Neill, 37 años menor que él, de quien tuvo 6 hijos durante sus 33 años de convivencia. La última vez que se le vio en público fue en septiembre del 77 para asistir a un espectáculo circense en el que al terminar los payasos le regalaron sus narices rojas a modo de significativo homenaje. Moriría 3 meses después, exactamente la noche de Navidad, cuando tenía 88 años. Era justo exaltar a personajes de tan intensa vida, testigo de excepción en algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX. También resaltar su prolífica obra cinematográfica, sin omitir la creación del emblemático, entrañable e inmortal personaje de Charlotte. Pero lo que en verdad liga a Charles Chaplin con el espíritu de este programa fue aquella valiente decisión de enfrentar con su arte al dictador que estuvo a punto de subyugar al mundo, razón por la que rescatamos este acontecimiento como una oportuna y determinada anécdota de la historia.